Estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El motivo de este video es para realizar operaciones con funciones. Es muy importante este video ya que dentro de su tarea se encuentran el realizar este tipo de operaciones. Espero que este video sea de mucha gran ayuda o de gran ayuda para ustedes. Iniciamos. Lo que vamos a hacer es resolver. Aquí tenemos dos funciones. La función f de x y la función g de x. ¿Qué operaciones vamos a realizar? Vamos a realizar las operaciones de suma, de resta, de multiplicación y división. Las operaciones de suma, sabemos de que el orden de los factores no altera en el producto, ¿sí? ¿Ya? En la resta tenemos aquí, por ejemplo, ¿sí? En esta función tenemos, o en esta operación, f menos g de x, ¿sí? F menos g de x. Esta resta no es la misma que esta resta de acá. No es la misma. No tendríamos el valor de g, el mismo valor de f menos g que el mismo valor de g menos f. Estas son dos restas con respuestas muy diferentes, ¿sí? En la suma, como dijimos, el orden de los factores no altera en el producto. Aquí en la resta sí altera. Tenemos a continuación la multiplicación. En la multiplicación, aquí tenemos f por g de x, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que podemos tener f por g como g por f. Aquí el orden de los factores no altera en el producto. Pero si tenemos el caso de f sobre g de x, el orden de los factores aquí sí altera en el producto, porque si tenemos acá f sobre g es diferente a g sobre f, ¿sí? Hay que tener en cuenta mucho este tipo de propiedades o casos que se dan para poder resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, ahora primeramente lo que vamos a realizar es la suma. Tenemos, permítanme un momento, cambiar el color de la letra. Coloquemos de color blanco. La función o la operación f más g de x. ¿Sí? Esta operación vamos a hacer en este momento. Esto nos da igual a f de x más g de x. Reemplazando, nos da de la siguiente manera. Este f de gx es el valor que tenemos aquí, por lo cual lo vamos a sombrear de otro color y reemplazamos aquí. 5x más 3 más este signo más es el signo que se encuentra aquí en la fórmula, ¿sí? Y el valor de g de x es este valor de aquí, 2x menos 1. Ahí se encuentra ya reemplazado cada función. Seguidamente lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, o resolver o dar solución a esta operación, es decir, ¿sí?
¿Cómo lo hacemos? Mediante la reducción de aquí de los términos. Podemos realizar lo siguiente. A ver. 5x más 2x es igual a 7x. Y 3 menos 1 es igual a 2. Esto ya no vendría aquí. Aquí nos queda el valor de 7x más 2. Una vez que hiciéramos la sumatoria de las funciones, la respuesta es 7x más 2. Entonces esto nos queda las funciones f más g de x es igual a 7x más 2. Hemos obtenido la sumatoria o la respuesta de la sumatoria de funciones. ¿Sí? A continuación vamos a realizar para este mismo ejemplo otro tipo de operación. ¿Qué tipo de operación? Vamos a realizar la resta. La resta que vamos a realizar es f menos g es igual a, f menos g de x. Esto es igual a f de x más g de x. Perdón, menos aquí, que es la resta. Correcto. Ahora realizamos la sustitución de los valores. F de x, ¿cuánto es? 5x más 3. Menos. Este signo menos es el signo que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a aumentar el tamaño de los números o de las letras para que se pueda visualizar mejor. Una vez que hemos reemplazado esta función f de x, que es de color amarillo, vamos a reemplazar la función g de x, es de color azul. G de x, ¿qué valor tiene? 2x más menos 1. Pero ahora hay que tener cuidado, como tenemos un signo menos, debemos tener los paréntesis, los números o cada uno de los valores entre paréntesis. Seguidamente lo que hacemos es resolver la operación. Tenemos 5x más 3. Aquí vamos a tomar en cuenta la ley de signos. Menos por más es menos 2x. Menos por menos da a más 1. En este momento ya podemos realizar las sumas y restas. Esto nos queda de la siguiente manera. Una vez coloquemos el resultado, f menos g de x es igual a, y reducimos aquí, 5x
menos 2x es igual a 3x, ¿sí? Más 3 menos 1, perdón, 3 más 1 es igual a 4. Tenemos aquí al final ya en sí la respuesta de esta operación, ¿sí? De la resta de f menos g de x. ¿Qué pasaría si hacemos al contrario? G menos f de x. Esto es igual a, hacemos con otro tipo de color, ¿okay? Esto sería igual a g de x menos f de x. Ya, este es diferente con el valor de aquí, ¿sí? Seguidamente, ¿qué hacemos? Reemplazamos. G de x es igual a 2x menos 1. A ver, perdón. Ahí. 2x menos 1, todo entre paréntesis. Menos f de x es igual a 5x más 3. Asimismo aquí resolvemos, colocamos en paréntesis. Seguidamente lo que vamos a hacer es la solución y la reducción de signos. Aquí tenemos 2x menos 1 menos por más da menos 5x y menos por más da a menos 3x, menos 3, perdón, ¿sí? Y por último colocamos prácticamente aquí ya la respuesta. Esto nos da igual a 2x menos 5x menos 5x nos da a menos 3x. Y menos 1 menos 3 es igual a menos 4. En sí, este sería nuestra respuesta para este ejercicio. Como lo ven, no son lo mismo, ya que aquí en este caso varía el tipo de fórmula. Es lo mismo este con este de aquí, ¿sí? Estos dos no son lo mismo. Seguidamente, con esta misma operación, vamos a realizar la multiplicación. La operación que vamos a realizar aquí es f por g de x, ¿sí? La operación de multiplicación. ¿Sí? Esto es igual a
f de x por g de x. ¿Sí? Seguidamente lo reemplazamos. Esto es igual a el valor de f de x es 5x más 3. Es 5x más 3. ¿Sí? Todo esto encerramos en paréntesis por g de x tiene el valor de 2x menos 1. X menos 1. En este caso sería esto. Entre paréntesis. Aquí podemos realizar la multiplicación directa, ¿sí? De 5x por 2x, que nos daría a 10. ¿Sí? Pero para detallarlo de mejor manera, vamos a realizar lo siguiente. Realizamos simultáneamente la operación de multiplicación. 5x más 3 por 2x menos 1. A ver. Entonces aquí nos da 1 por 3 nos da a 3. ¿Ok? Menos por más nos da a menos. ¿Sí? 1 por 5 x nos da a 5x. Menos por más nos da a menos 5x. Menos 5x. Entonces eso nos queda así. Ahí. Seguidamente hacemos el siguiente número, que es 2x, ¿sí? Que hicimos con 1, ahora multiplicamos con 2. 2x por 3 es igual a 6x. 6x. Más por más da aquí a más. Más 6x. ¿Sí? Y 2x por 5x es igual a 10. Debemos ingresar aquí una ecuación. 10 x al cuadrado, pero eso nos queda de la siguiente manera, así, correcto, de esta manera, ¿sí? Por último, lo que vamos a realizar es la sumatoria. Ahí. Aquí 3 menos 3 para 0 es igual a menos 3. Menos 3. Seguidamente tenemos
Menos 5 más 6 es igual a X. X en este caso. Pero es más X. Más X. ¿Sí? Y por último tendríamos 10x al cuadrado. 10x al cuadrado. En sí, esta sería nuestra respuesta. Esta sería nuestra respuesta. Lo cual queda f por g de x es igual a 10x al cuadrado más x menos 3. Siendo esta en sí nuestra respuesta. Por último, vamos a tomar esta misma operación para realizar ahora la división. La división. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Iniciamos. F sobre G de X. ¿Sí? Esto es igual a F de X sobre G de X. Ahora lo que hacemos seguidamente es reemplazar el valor de f de x de color amarillo y el valor de g de x de color azul, por lo cual tenemos lo siguiente. F de x es igual a 5x más 3 sobre g de x es igual a 2x menos 1. Ahí tenemos reemplazado. Para que nos quede más formal, realizamos lo siguiente. Ingresamos la ecuación en el editor de ecuaciones, insertar ecuación, una fracción, ok, quedándonos de una manera más formal de la siguiente forma. ¿Sí? En sí, esta es la respuesta. Esta respuesta quedaría ahí porque ya no podemos simplificar más. Van a haber otros ejercicios en los que se puede simplificar, se puede factorar, se puede dividir, se puede simplificar. En este caso, hasta ahí quedaría nuestro ejercicio. Esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? Ok. Y ahora vamos a ver la otra división. Coloquemos esto más acá. Y copiemos esto por aquí. Ok. Correcto. Muy bien.
¿sí? Entonces, a diferencia de este procedimiento, vamos a realizar aquí que sea ya no f de g o f sobre g, no que es g sobre f de x. Esto es igual a g de x sobre f de x. ¿Cómo nos quedaría? Reemplazando, nos quedaría 2x menos 1 sobre 5x más 3. Y de una manera más formal tendríamos de la siguiente forma: 2x menos 1 en la parte superior y 5x más 3 en la parte inferior. Dándonos esto como respuesta final. Como les dije anteriormente, si aquí hubiera cómo simplificar, factorizar, suprimir, ¿sí?, o realizar alguna otra operación, lo haríamos, pero ya no se puede más, ya está lo más simplificado posible, lo más factorizado posible, por lo cual nuestra respuesta queda así. Van a haber otros ejercicios en los cuales sí se puede realizar la simplificación o cualquier operación para tener una respuesta lo más suprimida posible. Como podemos ver, son operaciones muy fáciles. Simplemente lo que tenemos que hacer es verificar qué tipo de operación vamos a tener, ¿sí?, y en cada operación qué valores hay. Como consejo les doy que es mucho más fácil tener en sí, en la respuesta, poder simplificar lo máximo posible, o también si lo pueden hacer al inicio del ejercicio, háganlo para poder facilitar el proceso de los ejercicios, ¿sí?, o la solución de los ejercicios. Como les digo, aquí tenemos cada una de las operaciones que ya vimos, la de suma, resta, multiplicación y división. Espero que les sea de mucha ayuda. Cualquier novedad, por favor, me lo informan. Muchas gracias.